Hola, hola, ya estamos en un nuevo episodio de Posca Mi Identidad, ya número 28. Ya no nos queda nada, vamos a terminar esta cuarta temporada, este cuarto año de estos audios digitales que de seguro te han acompañado en diferentes plataformas durante todos estos años. eh, y la verdad que hemos ido creciendo y aprendiendo. En esta oportunidad, esta cuarta temporada, cómo no recordar cuando iniciamos con Felipe, ¿cierto? Que es el pastor fundador de Identidad de Reino Chile. Iniciamos madre e hijo, ¿cierto? Estas conversaciones sobre la palabra de Dios y sobre las diferentes formas, ¿cierto? Que teníamos de sentirla, expresarla, pensar, ¿verdad? Y fue muy bonito esa primera temporada porque fue una temporada que inició en momentos de pandemia. Al segundo año incluimos, ¿cierto?, a quien hoy es pastora de nuestro ministerio, a nuestra pastora Nancy y a su hija. Además, entonces fuimos grabando estos audios en familia, ¿cierto? Madres y hijos dialogando y conversando sobre la palabra de Dios. Al tercer año, toda identidad de reino, en este caso los líderes principales como Hans, Jocelyn, Felipe Tiare, Nancy y quien le habla, estuvimos grabando estos audios, enseñando de diferentes temas. Y la verdad que Dios ha sido lindo porque en todas las temporadas de los audios digitales que hemos podido compartir contigo, hemos recibido testimonio, hemos recibido historias maravillosas. Y bueno, este cuarto año Dios nos direcciona a, a hacerlo nuevamente sola, porque esa era mi responsabilidad. Y he podido grabar estos 28 ya audios para compartir contigo de una forma simple, sencilla, pero sé que ha sido directa a tu corazón, como dice una amiga y cierto eh, parte de nuestro equipo, una persona muy especial que nos acompañará, escuche bien, nos acompañará en la quinta temporada de los podcast Mi Identidad. Como dice, que han sido de una forma práctica para poder comprender lo que Dios quiere, ¿cierto? Hablar a nuestra vida. Y la verdad que estamos contentos. Les pido disculpas porque hemos hecho un esfuerzo de poder terminar este año estos audios. La verdad que el tiempo es difícil, pero sabemos que hay muchas personas de muchos lugares, 18 países que han podido escuchar estos audios, esperando el día miércoles y esperando quizá esa conversación, ese pequeño, ¿cierto? Esa pequeña reflexión para, para ver qué es lo que Dios quiere hablarnos a nuestras vidas. Ya terminamos en el episodio 30 y volvemos, recuerden, en marzo 2024. Vamos a volver 2 días a la semana con un tema específico durante todo el año y vamos a estar enseñando con, ya les voy a contar en el último episodio quién se va a sumar a estos audios digitales, temporada 5, ¿verdad? La quinta temporada, año 2024. Ahora vamos a este audio, vamos a este título que te lo quiero entregar con mucho, pero con mucho cariño para aquellos que hemos aceptado a Dios, para aquellos que estamos en, ¿cierto?, trabajando en la obra de Dios dentro de las iglesias, fuera de las iglesias, ya sea donde quiera que nos podamos encontrar, podamos entender que somos llamados, escuche bien iglesia, llamados al servicio. Una de las cosas que debemos comprender que la palabra servir o servicio, ¿verdad? Se refiere a alguien, una persona que por cualquier motivo sea, dispone, ¿cierto? Quiere, bajo su voluntad, someterse a una dirección. Y eso es lo que hace un servidor. En este caso, nosotros, aquellos que hemos aceptado a Dios como nuestro Salvador y que nos guiamos por la mayor instrucción que es la Santa Escritura, ¿verdad? Estamos sujetos a ese servicio. Y podemos empezar leyendo a Pablo, ¿verdad? En Romanos 6:22. Mire lo que dice aquí Pablo cuando hablaba de los servidores de justicia. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos ser siervo de Dios, está dándonos un título, siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. No solamente habla de que el Señor
¿verdad? Limpia nuestros pecados, ¿cierto? Lava nuestros pecados, sino que nos hacemos siervos de Dios, que podemos alucir, que está hablando, somos servidores de la obra, servidores de Dios, de las instrucciones, porque no solamente habla de ser siervo y del pecado, sino que este pequeño versículo habla de la santificación, de la consagración. Con fin de todo esto, vamos a tener esa vida eterna. ¿Sabe? Una de las cosas que he visto en estos últimos años y lo que la religión siempre hace, ¿no? Cuando vemos vemos tantas iglesias que, que están en la religión, ¿verdad? Que olvidan que servir a Dios es ser seguidor de Cristo, es ser un servidor en la obra para aquellos que necesitan, ¿verdad? Y además también es ser una persona, un hombre y una mujer que podamos reflejarle a Él. Pero olvidamos que debemos tener esa humildad, esa sencillez, aquellos que realmente sirven a Dios, que se sujetan a la voluntad de Dios, tienen que tener un corazón agradecido, un corazón, ¿cierto?, humilde, un corazón lleno de amor y de bondad para otros, pero nos encontramos en esta experiencia de 7 años que la gente ha perdido, y estoy hablando directamente desde la iglesia, perdimos, ¿cierto?, esa humildad, esa sencillez. Cuando ponemos el yo, ¿cierto?, primero, el ser egocéntrico, el ser egocéntrica, ¿verdad? Ese yo primero, creemos que el Señor, ¿cierto?, nos escogió sin duda, puso una unción especial sobre nosotros, pero no debemos olvidar, iglesia, que la Biblia no habla de llenar lugares, ¿verdad? O plataformas. La Biblia habla de llamados al servicio, habla de anunciar su palabra y de ir a aquellos que necesitan, dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, dice. Y ir, ¿cierto?, a predicar, a ser discípulos. Después vamos a la segunda etapa de enseñar, ¿verdad? Para poder que guiar otras personas, ¿cierto? Para que se conviertan en seguidores de Cristo. Y cuidar, a muchos de nosotros nos toca cuidar a estos nuevos discípulos. Amén. No habla de que nosotros estamos obligados a firmar un contrato con el cielo, de llenar estadios, de llenar iglesias, de tener plataforma o púlpito. Habla desde la humildad y de la sencillez desde nuestro corazón. Y esa es la forma más ejemplar que nosotros podemos seguir, como fue Jesús, que fue un servidor aquí en la tierra. Él, imagínense, se convirtió en siervo cuando entregó su vida en aquella cruz por ti y por mí. Y aquí Pablo en Romanos 6:22 habla que somos siervos de Dios. Habla de una transformación y que debemos entender que son siervos de Dios. ¿Y cuándo podemos entender esto más? Si vamos a Hechos, a Hechos 9:6, quiero que vayas rápidamente porque no lo queremos pasar del tiempo. Mire, cuando Pablo se convierte a Jesucristo, me llama algo la atención. Algo que nosotros cuando es radical, y yo lo vivo continuamente, cuando, cuando el Señor impacta tu vida, cuando tú te das cuenta que es algo sobrenatural, que lo que te están hablando de Jesús, lo que te están hablando de este Dios maravilloso, ¿verdad? Es algo que tú nunca has experimentado. Y Pablo, imagínense la experiencia de Pablo de que se le aparezca, ¿cierto? Jesús, porque él le dice, estoy leyendo Hechos 9:5, mire, para que vea la historia. Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar voces contra el aguijón. Y mire lo que dice el versículo 6. Y a mí me encanta porque esto habla de un servicio. Él temblando, temeroso, Pablo le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. ¿Cuántas veces le ha preguntado a Dios, al Espíritu Santo, qué quieres que haga?
¿Cuántas veces nosotros hemos sido capaces de tener ese corazón sencillo, humilde, lleno de amor, lleno de bondad, lleno de misericordia, para preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga? Amén. ¿Qué quieres que haga? Y esto es lo que debemos recordar, iglesia, que todo discípulo de Jesús, todo siervo que menciona, por ejemplo, el Nuevo Testamento, es preguntarle a Dios en qué servimos, en qué, ¿cierto?, podemos colaborar. Como también dijo el profeta, ¿cierto?, Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y así hay muchos ejemplos en la Biblia, como la suegra de Pedro, cuando el Señor se recuerda, la sanó de la fiebre, y ella dice, Mateo 8:15 por ahí, dice, ella le servía a él y a su discípulo. El servir tiene que ver con muchas cosas. Hablamos del área espiritual, hablamos de la área humana, ¿verdad? A veces nos tocaba limpiar la iglesia, se recuerdan cuando habían tareas que no nos gustaban, como limpiar el piso, quizás los baños de la iglesia, pero cuando recordamos que es para Dios, todo lo que tú puedas hacer dentro de la obra de Dios, dentro de lo que quizá hemos visto como estructura para poder crear discípulos, ¿cierto? Enseñar a discípulos, ¿cierto? Dentro de un templo, todas esas tareas quizá que se ven menores es lo que deba ser un verdadero seguidor y un verdadero servidor de Cristo Jesús aquí en la tierra. Amén. En Lucas, por ejemplo, en el capítulo 8, después ustedes pueden leer ahí los primeros 3 versículos, recuerdo que ahí había un grupo de mujeres que seguían a Jesús y a sus discípulos. Y mientras ellos iban de ciudad en ciudad, ¿cierto? De aldea en aldea, digámoslo así, o de pueblo en pueblo, y predicaban el Evangelio, ¿verdad? Les servían con sus bienes, lo dice la Biblia. Entonces, iglesia, el servicio a Dios tiene que fluir en tu corazón, en un corazón agradecido, en un corazón que se sienta perdonado por sus pecados, en un corazón que se sienta, cierto, salvo por esta confesión de creerle a Él, de saber que Él es nuestro Salvador, ¿verdad? Un corazón que esté dispuesto, que sea amoroso, que sea humilde, y un corazón, y esto es lo que nos falta ver en estos días, porque la palabra lo dice, que encontraremos hombres amadores de sí mismos. Un corazón que entienda que otros pueden estar sobre nosotros. Y una de las cosas que le cuesta mucho al cristiano es poder ser, ¿cierto? Un corazón que se someta, que se sujete a una estructura, a quizá a un orden establecido, porque recuerde que el Señor también escoge a los líderes para poder guiarnos, y no olvidamos de leer estos versículos maravillosos donde nos enseña que somos llamados al servicio. Amén. Todos los intereses de un siervo, cuando Dios nos llama a una vida de servicio, ¿verdad? Una de las cosas que todos los intereses naturales que tú puedas tener, ¿sabes? Ya no son propios. Ya no va a ser pensar en tú tener el primer lugar, tú cumplir tu primera necesidad, el tú, ¿verdad? El tú, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero mi familia. O sea, ya cuando somos llamados al servicio de Dios y realmente estamos cumpliendo la obra, siempre va a ser para bendecir la vida de otro. Amén. Y esto es lo que debemos nosotros entender, iglesia. A veces nos perdemos en estas cosas, nos perdemos en nuestras personalidades, en nuestra forma. A veces nos volvemos críticos de otros, pero recuerde que todos estamos llamados a servir. Amén. A servir, a tener esa disposición, esa capacidad de no esperar nada a cambio. Ojo, esto me gusta. Esto el Señor me lo hacía sentir en un ejemplo ahí que estuve viviendo la semana pasada, de algo que compartí, un almuerzo ahí. eh, y, y esto es lo que el Señor me hacía eh, reflexionar sobre de ser llamados al servicio. ¿Sabe? Compartir un almuerzo, yo poco cocino, no me gusta la verdad, pero cuando lo hago muy bien. Y nos pusimos de acuerdo un par de personas
para cocinar algo específico y compartirlo en un día específico. Mayormente me tocó a mí preparar como los acompañamientos, cosa que nunca hago, y lo pude realizar. Y entendí que no hay nada más gratificante poder poner ese tiempo, ¿verdad? Quizás ese sazón, esa delicadeza en armar quizás este almuerzo para poder servir a otro. Y fíjate que ese día la atmósfera cambió de una manera eh, radical, totalmente diferente, porque estoy hablando de un episodio que no es con gente cristiana, y poder servir a otro con una atención, por ejemplo, de un almuerzo. Y eso es lo bonito. Y eso es lo que Dios busca de nosotros. Y por eso puse este título como llamados al servicio, porque debemos aprender que Pablo, ¿cierto?, nos nombra como siervos de Cristo, como seguidores de Él también, pero siervos de Él, ¿verdad? Nos nombra, nos cuenta en su historia cuando se convierte, ¿qué quieres que yo haga? O sea, lo primero que con esta frase, con esta pregunta que le hace Pablo a Jesús, que nos demuestra que le dice, Señor, aquí estoy, dime tú qué hacer y yo lo haré. Pero muchos de nosotros no somos capaces de aprender, ¿verdad? De esta forma, así como la suegra de Pedro, ¿cierto? Que cuando él la sanó, le servía a Jesús y a su discípulo. Quizá a ella no le importaba el cansancio, no le importaba los problemas, la dificultad, las circunstancias de cada persona, de cada familia, sino que ella estaba al servicio de la necesidad del otro, y en este caso de Jesús y su discípulo, así como también las mujeres que seguían a Jesús y que quizás no se nombran específicamente en la Biblia, pero que mientras ellos estaban predicando, iban de pueblo en pueblo, ¿cierto?, de ciudad en ciudad, ellos servían con sus bienes, ¿verdad? Y así tantas cosas, como si vamos a Filipenses, y este es un versículo que me encanta, Filipenses 2, capítulo 3, o sea, perdón, Filipenses capítulo 2, por ahí 3, 4, no lo estoy leyendo, pero lo recuerdo cuando dice, no hagan nada por egoísmo ni por vanagloria, sino que tengamos una actitud humilde, ¿cierto? Cada uno de ustedes considere al otro como más importante, escuche bien, iglesia, considere al otro como el más importante que a sí mismo, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Uy, que nos cuesta esto. Y digo con todo respeto y con mucho amor, nos cuesta, ¿verdad? Porque me incluyo. Nos cuesta ser personas que estén al servicio para otros por el interés de otros. Pero cuando hemos llegado a esa etapa de nuestra vida cristiana, a esa madurez espiritual, les cuento que es algo gratificante, maravilloso, maravilloso. Cuando muchas veces nuestra familia o nuestros amigos están quizá compartiendo alguna fecha importante, si fuera, ¿cierto? Si fuera en Chile, un asado, ¿verdad? Importante, una festividad importante, y a nosotros, aquellos que estamos trabajando en la obra continua, aquellos que hemos dispuesto nuestra vida despojándonos de todo para su servicio, nos toca quizá ir a orar por alguien que necesita, ir a un hospital, ir quizá a una casa, o estar en un lugar que nos están llamando, ¿sabe? No hay nada más gratificante que quizás mi interés era estar en esa celebridad, pero estamos en el servicio del Señor. Y de eso se trata servir, iglesia, hacerlo por amor a otros. Nada de lo que hagamos sea, como decía Filipenses, por vanagloria, ni por egoísmo. Que todo lo que hacemos no sea para que la gente nos observe, nos admire y nos vea, no. Porque una de las cosas que yo he vivido y que disfruto este año 2023, siento que es el mejor año de mi vida, es que todo lo que he hecho en este año 2023 ha sido en el silencio. Y ese es el servir de Dios, sin tener que publicar en qué estamos haciendo, dónde estamos yendo, sino ver los miles de solicitudes de oración, las miles quizás de Zoom que hemos podido impartir en un año, ¿verdad? Los miles de casos que llegan a nuestro ministerio virtual, las mil y tantas personas que
que se sumaron a estos grupos. Yo tuve que dejar a muchos grupos abandonados porque estuve en aquellos que tienen necesidad, aquellos que necesitan ser transformados, aquellos que necesitan entender que sí podemos tener identidad en Cristo, que Cristo transforma, que liberta, que perdona pecado, ¿cierto? Que Él puede cambiar las circunstancias de nuestra vida si le creemos y seguimos la mejor instrucción, la Santa Escritura. Yo pude entender que ese es el mejor servicio, poder estar con un corazón dispuesto, humilde, sencillo, lleno de amor, lleno de bondad, lleno de misericordia, para no vivir de acuerdo a nuestros propios intereses, sino para estar, ¿cierto?, a disposición de aquellos que lo necesitan. Amén. A veces creemos, ¿verdad?, que la iglesia es un lugar para el servicio cristiano o algo, digamos, quizá una institución específica, ¿verdad? O tenemos ministerio y somos responsables, ¿cierto?, de poder llevar esto día a día. Pero, ¿sabe, iglesia? Tiene que haber un orden, un orden. Y ese orden es primero leer la palabra de Dios. ¿Para qué estamos llamados? Estamos llamados para anunciar el Evangelio, para ser discípulos, para ser servidores, hijos de un rey soberano. Amén. No estamos llamados ni para hablar de nosotros, ni para ser quizás esta visibilidad famosa que hoy día mucha gente lo está utilizando, ¿cierto? La fama eclesiástica. No estamos llamados para llenar estadios, porque lo más importante que tú puedes hacer en la obra de Dios es enseñar, es verdad, es edificar a través de su palabra y poder ganar estas almas preciosas que son para Cristo. Amén. Que son para Cristo. Amén. Tenemos que aprender de que el servicio de Dios va más allá de un templo, más allá de un horario específico, de un culto o de una reunión eclesiástica, va más allá de eso. El servicio para Dios es entregar tu vida no solamente para servir, ministrar, orar para lo otro, sino que también tener un espíritu principalmente de humildad. Amén. Y a veces olvidamos que la gracia de Dios está sobre nosotros y que los dones que tenemos, los dones que podamos disfrutar, no es para nosotros, sino para que estén disponibles para todo aquel que necesita. Amén. Saber a través de nosotros, diga, a través de mí, a través de mí, a través de mi forma, a través quizá de mi manera de actuar, porque recuerde que la mejor predicación que tú y yo podamos hacer no es sobre un púlpito, es con nuestra vida, ser ejemplo para otros en nuestra vida. Y una de las cosas bellas que he estado viviendo en el último tiempo es poder ser ejemplo en lugares seculares, en lugares donde no hay religión, donde nadie es creyente, donde todas las personas te miran, ¿verdad? Como una persona más, donde no necesitas usar el título de pastora para mostrar a Cristo en cada gesto, en cada palabra, en cada conversación, para mostrar a Cristo en cada actuar tuyo. Y eso es lo que nos llama el Señor, a ser servidores, a ser personas que tengan carácter de Cristo, un corazón bondadoso, un corazón humilde. Y cuando alcanzamos esa madurez, eso que nos pide Dios en la obra, vamos viendo estos frutos maravillosos de conquistar alma tras alma para Dios. Y una de las cosas que en los últimos años me tocó experimentar es eso. Hemos conquistado más almas fuera de los templos, fuera, ¿cierto?, de las estructuras eclesiásticas que a veces el hombre coloca, pero esas almas que realmente necesitan saber que hay un Dios, que se convirtió en el Salvador de este mundo.
Amén. Y así, iglesia, hay muchos versículos y muchas historias que nos hablan del servicio, pero te lo he traído, ¿cierto? De una manera simple, sencilla, ¿verdad? Para poder edificar tu vida. Esto es para edificar tu vida, esto es para enseñar tu vida, esto es para decirte, mira, no es por acá, es por este lugar. Esto nos está diciendo a través de sus palabras, somos siervos de Dios, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de Pablo que le dice... ¿qué haré, Señor? Dime qué hacer. O sea, la disponibilidad del corazón. Y así tantos ejemplos más como la suegra de Pedro, que servía, que cuidaba. ¿Saben? No, hay una cosa que yo siempre recuerdo y ojalá lo pueda escuchar esta persona. Una vez me tocó dar, era mi primer año dando conferencia y tenía problemas en mis cuerdas vocales. Entonces, eh, tenía una forma de poder suavizar esas cuerdas vocales, que era tomar leche con miel o simplemente miel tibia, ¿verdad? Para no confrontar mis cuerdas vocales con el agua fría. Y recuerde que Chile es muy frío. Entonces yo estaba en una charla de mujeres, una conferencia de mujeres, y conocí a una hermana llamada Lorena, que aprovecho de enviarle un saludo, no recuerdo su apellido, pero Lorena, ella sabe, es del sur de Chile, y una de las cosas que a mí me impacta de esa mujer, ¿verdad? Era su forma de servir. Y es lo que nunca me ha gustado que hagan. Cuando llega un líder, ¿verdad? Un pastor, quizá alguien que es usado por Dios, ¿cierto? Mucha gente se pone a disposición y eso se agradece muchísimo. Pero, ¿sabe? Solo somos hombres y mujeres, instrumentos en sus manos. Y cuando vi a esa hermana, a esa mujer maravillosa, que además tremenda mujer usada en el Señor, cómo se preocupaba sin conocerme. Yo creo que, no sé si sabía mi nombre, pero se preocupaba de tenerme esa miel tibia, ¿cierto?, para la garganta. Y yo vi esa vocación de servicio. Amén. Que tiene que ser una vocación de servicio y no idolatría. Y eso es lo que quiero que aprendas, iglesia. Estamos llamados a servir. Este podcast número 28, el Señor te viene a recordar que estamos llamados a servir. Amén. Todos nosotros. Algunos en algunas áreas, otros en otras, de diferentes formas, porque Dios usa multiformas para expresar su evangelio, y más en este siglo, ¿cierto? 21, que tenemos tanta modernidad y tanta tecnología, pero el llamado es el mismo, a estar dispuesto a estar, ¿cierto?, en el servicio del cielo aquí en la tierra. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, así que nos vamos a estar escuchando en el podcast próximo número 29. Vamos a terminar los próximos 2 miércoles, ¿cierto? A las 8 de la mañana, hora de Chile. Yo no sé en los otros países porque sé que nos escuchan diferido, pero sé que siempre nos están enviando saludos. Para aquellos que nos preguntan sobre nuestras redes sociales, siempre estamos disponibles en un teléfono, ¿verdad? En nuestra página web, solangetobar.com. Ahí hay un correo electrónico donde parte de nuestro equipo, ¿cierto? Y yo, por supuesto, estoy respondiendo todos los mensajes y todos los WhatsApp al número, ¿verdad? Y estamos en las redes sociales. Yo sé que muchos me han reclamado porque no publicamos nada. Es porque estamos en el servicio del Señor. Pero sí estamos actualizando mayormente todos los grupos de WhatsApp para poder, ¿cierto?, ser de bendición en tu vida. De hecho, desde el día 4, para muchas iglesias que nos están acompañando y amigos, y principalmente en nuestro ministerio, desde el día 4 de diciembre hasta el viernes 22, estamos en un ayuno congregacional para revelación del 2024. Y también ahí hay mil y tantas peticiones de mucha gente, cristiana y no cristiana, para orar por sanidad, por situaciones complicadas, bueno, por todo lo que tienen necesidad. Así que seguimos avanzando en la obra. Que Dios te bendiga grandemente. Te bendigo a la distancia, te cubro con la sangre de Cristo, que este episodio pueda transformar tu corazón y te pueda hacer comprender que somos llamados para el servicio de Dios aquí en la tierra, que podamos entender que hay que disponer nuestro corazón
con humildad, con sencillez y con amor para los demás, con bondad y misericordia. Amén y amén. Nos encontramos entonces en un próximo podcast, ¿cierto? El próximo miércoles, episodios 29 y 30, y terminamos esta cuarta temporada. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao, chao.